Llegamos ahora a describir qué es la programación, cuáles son sus características y de qué manera vamos a programar nuestras clases. Para comenzar, la Real Academia de la Lengua Española establece programación como los pasos previos a un proyecto, es decir, qué cuestiones tengo que preparar antes de diseñar qué es lo que voy a hacer. Sin embargo, en educación nos solemos parar en algo más cercano a la práctica. Aquí tienes una definición extraída de la LOGSE del 90, hay muchas, pero esta en concreto está seleccionada por dos motivos. Por uno, porque deja bien patente que proviene del primer nivel de concreción, es decir, que a partir del currículo oficial, pasando por el segundo nivel de concreción, que serían lo que en la LOGSE se llamaban los proyectos curriculares de la etapa correspondiente, es decir, ahora lo traduciríamos por una revisión desde los documentos del centro escolar, llegando a el diseño de unidades didácticas más cercanas a lo que sería la acción docente en el propio aula. El proceso que establece esa relación entre esos tres niveles de concreción y por eso está seleccionada aquí. ¿Qué funciones tiene la programación? Pues para comenzar, la primera de las funciones es que te sirve para saber qué cosas vas a hacer en el aula, cómo las vas a hacer, por qué, para qué quieres conseguir con todo ello. Dejarlo por escrito para tenerlo bien claro en el futuro. Como decíamos antes, te obliga a consultar el resto de documentos del centro escolar y así darles coherencia, que sean coherentes unos con otros hasta llegar al aula. Te va a servir para que de tu diseño parta cualquier adaptación curricular que quieras hacer para cualquier alumno en concreto. Te va a obligar a revisar anualmente no solamente tu unidad didáctica, sino el resto de documentos del centro y seguirán, por lo tanto, siendo coherentes y estarán actualizados. Para diseñar las programaciones de aula y la programación en general, te tienes que poner de acuerdo con otros profesores. Esto también te obliga, es el punto de partida para trabajar en común con otros profesores y también es el origen para planificar de qué manera vas a evaluar todo el proceso. Otra de las funciones que cumple es que facilita la reflexión sobre tu práctica docente. Te obligas a reflexionar sobre qué tipo de profesor eres, cómo concibes la educación, para qué cuáles son sus objetivos, para qué quieres hacer lo que vas a hacer con tus alumnos, qué quieres conseguir de ellos. Si tienes preparada tu programación, podrás hacérsela llegar a tus alumnos. Desde luego, no tal y como la has preparado, sí haciéndola accesible a su lenguaje para que sea comprensible a ellos y podrán saber qué es lo que van a hacer en cada momento y esto les orientará. De la misma manera podrás informar a las familias cada vez que te reúnas con ellas. Si no lo tienes preparado, evidentemente estas dos cosas jamás las vas a poder hacer. ¿Qué características debe tener esa programación? Que ya nos meteremos más adelante en qué consiste. Pues, para empezar, debe adecuarse a las características del entorno, del centro y de tus alumnos, en concreto, los que tengas ese año. Debe ser lo más concreta posible, más específica, más cercana a la realidad. Llegar a determinar qué cuestiones muy concretas vas a desarrollar en el aula, incluso con qué recursos los más específicos posibles. Debe ser coherente internamente, es decir, que si tú te planteas que quieres llegar a tal nivel de adquisición de contenidos, que aprendan determinadas cuestiones, la siguiente unidad didáctica, las siguientes programaciones deben partir de que tus alumnos han adquirido ese conocimiento. Por ejemplo, solo un ejemplo. Debe ser posible, viable. No vale grandes pretensiones si luego no tenemos, qué sé yo, espacio suficiente, recursos económicos adecuados, disponibles. Pero no por ello debe dejar de ser flexible. Es decir, que partiendo de la base de que va a ser viable, va a ser posible hacerlo, puede que lleguen momentos en los que me encuentre con inconvenientes, imponderables, situaciones imprevistas, que llegados a ese punto ya sí podré
flexibilizar y buscar alternativas que me permitan llegar a los mismos fines, pero por diferentes caminos. ¿Qué tengo que hacer antes de programar? ¿Qué pasos previos debo realizar antes de iniciar o de plantearme que tengo que programar? Pues primero conocer el tema. Si voy a hablar de los animales prehistóricos, deberé conocer los animales prehistóricos yo. Deberé informarme sobre esto, como si voy a hablar de matemáticas o de lengua. Pero también debo conocer de qué manera hacer accesible este conocimiento a mis alumnos, cómo enseñarlo, es decir, la didáctica de ese contenido en concreto. Cómo enseñar lengua extranjera a mis alumnos, cómo enseñar a mis alumnos adecuadamente música, etc. Si quiero adecuarme a las características de mis alumnos, debo conocerles, sus capacidades, cómo aprenden, sus gustos, sus intereses, cómo están conformados como grupo, pero también individualmente, cada uno de ellos. Partir de qué es lo que saben. Lo que Vygotsky hablaba, ese conocimiento próximo, la zona de desarrollo próximo, pues saber dónde está, qué es lo que saben, lo que no saben y qué les permite su momento de desarrollo cognitivo aprender, para partir de ahí e ir construyendo su aprendizaje a partir de lo que sí saben. Y finalmente, si queremos dar esa coherencia interna, que decíamos que era una de las características de la programación, pues conocer toda la documentación del centro escolar y partir de ahí. Una vez he realizado todos estos pasos, ya podré ponerme a diseñar mi programación. Para comenzar mi diseño, tengo que tener claro que una programación de aula se compone de varias unidades didácticas. Ahora hablaremos de las unidades didácticas. Para empezar, ¿qué partes tiene una programación de aula? Pues varias unidades didácticas, como hemos visto en ese esquema, pero antes tenemos que dejar claro un par de aspectos. Para comenzar, los datos identificadores, es decir, dejar claro quién lo ha hecho, tu nombre y dos apellidos o el nombre y dos apellidos del equipo que lo ha realizado. ¿En qué centro escolar o para qué centro escolar está realizado? ¿Para qué curso en concreto y qué grupo en concreto está diseñado? Esa programación de aula, es decir, lo que voy a hacer en el aula durante todo un año, y una descripción general de en qué consiste. En segundo término, tengo que contextualizar, tanto a nivel del entorno social, cuál es el contexto social, qué características tiene el contexto social, dónde se ubica el centro. Más concretamente, qué características tiene ese centro, no solamente características sociales de los alumnos que van a ese centro, sino también características espaciales, recursos económicos, etcétera, que puedan afectar a mi programación. Y finalmente, la descripción del aula. Cuando digo descripción del aula no digo solamente física, que también puede ser, no solamente los materiales, sino del grupo en concreto que vas a tener ese curso académico. ¿Qué características como grupo y cada uno de los individuos tiene? Finalmente podemos concluir con una descripción general de bajo qué modelo metodológico general vamos a trabajar nuestra programación de aula. Recuerda que bajo una teoría metodológica estaría el modelo. Bien, pues bajo qué modelo estaría trabajando, una justificación de ese modelo. Una vez que ya tengo esa parte inicial de mi programación de aula, no tengo que ir más que construyendo cada una de las unidades didácticas. ¿Qué partes, qué apartados tendría cada una de las unidades didácticas? Bueno, pues para comenzar tendría unos datos identificadores. Es decir, el título, te recomiendo que pongas un título atractivo, pero que también sea descriptivo de lo que se va a trabajar ahí. Otra vez, si quieres, los autores de esa unidad didáctica en concreto, si es que cambia con respecto a la programación de aula. ¿Qué requerimientos específicos tiene esa unidad didáctica? Por ejemplo, es una unidad didáctica donde necesito concretamente iPads o necesito conectividad que a lo mejor en ese centro no suele haber o necesito irme a otro espacio fuera del centro, etcétera. Requerimientos específicos que se salen de lo habitual.
puede hacer una descripción general, que alguien que no ha leído esa unidad didáctica, o tú mismo, tú misma, dentro de un año, quizá, que no recuerdes bien de qué trataba, puedas de un solo vistazo recordarlo. Y luego te puede servir también catalogarla, es decir, imaginar pequeños descriptores que te recuerden qué cuestiones se tratan. A la hora de archivarlo te puede ser muy útil. Una temporalización general también puede venir bien en este primer apartado de datos identificadores. Ubicar en el tiempo cuándo se va a realizar esta unidad didáctica, cuánto tiempo y en qué momento. Mes al menos. Después un apartado de justificación, donde justificarás la pertinencia de esta unidad didáctica, la importancia que tiene para el alumno, qué le va a aportar para su vida, para su conocimiento, de qué manera le es útil. Y también si tiene relación con otras unidades didácticas, tanto de la misma materia o área en la que te encuentras, como de otras, o incluso de otros cursos, previos o posteriores al que te encuentres. Otro apartado, otros apartados, que pueden ser independientes unos de otros, tendrían relación con un aspecto que se llama propósitos de la unidad. Un primer apartado sería una descripción, una selección de las competencias básicas o competencias clave. Esto sobre todo se utiliza en educación primaria, lo veremos más adelante. Una descripción de los contenidos, es decir, qué es lo que van a aprender tus alumnos, también lo veremos más adelante. Y aquí haremos una diferenciación entre educación primaria e educación infantil. En educación primaria, a día de hoy, con la LOMCE, se trabajan criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. También veremos qué son, para qué sirven, cómo se redactan. Y a diferencia de primaria, en infantil, en lugar de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se programa por objetivos y tendrán que estar descritos tanto los generales como los específicos. Más adelante, para educación infantil, también trabajaremos esto en otro vídeo posterior. En torno a otra cuestión que son el proceso de aprendizaje, tendremos otra serie de apartados, que son los siguientes. Metodología. Más concretamente, ya habíamos descrito antes un modelo metodológico general. Bueno, pues en concreto, ¿qué metodología o qué dos quizá metodologías vamos a trabajar o van a coadyuvar en la unidad didáctica? Una descripción de cada una de ellas, general y luego más específica, incluso actividades o técnicas concretas de cada una de esas metodologías que se van a desarrollar. Una temporalización concreta de la unidad didáctica. ¿Qué recursos didácticos, tanto humanos, materiales, espaciales, se van a utilizar? Una descripción general, puede ser hasta un listado, ya lo veremos más adelante. ¿Cómo se va a evaluar? ¿En qué momentos? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué actividades? ¿Cuándo se va a evaluar y de qué manera al alumno? ¿Cómo se va a evaluar la unidad didáctica? ¿Cómo me voy a evaluar yo como docente y de qué manera? Lo veremos también más adelante. Y finalmente, una descripción pormenorizada de todas y cada una de las actividades con las que cuenta tu unidad didáctica. Aquí acabarían los contenidos o los apartados de la unidad didáctica. No obstante, te voy a pedir que en la unidad didáctica que construyas también aparezcan lo que había previamente dicho sobre la programación de aula, porque así puedo observar yo si has contextualizado adecuadamente tu unidad didáctica. Nada más, si tienes alguna duda, espero que la hayas apuntado y la veremos el próximo día en el aula. Hasta entonces.